La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Bienvenidos a Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí estamos ante tu presencia. Y en esta hora, Padre mío, después de haberte cantado, después de haberte dado la gloria, Señor mío, oh Dios mío, con todo nuestro corazón, también ahora nos disponemos a oír tu palabra, pues que sabemos, Dios, que tú has escuchado nuestro canto. Ahora queremos oírte a ti, Señor. Queremos oír tu palabra, queremos oír tu instrucción, Padre mío, tu mensaje, Padre, que tú has proveído para tu pueblo. Queremos oírlo. Queremos, Dios mío, poner atención a él, Padre eterno, y ayúdanos para ponerlo por obra también, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendito Padre, creemos que tú eres con nosotros y has de ayudarnos a unos y a otros. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén, gloria a Dios. Cuando hablamos de generaciones, hermanos, estamos refiriéndonos al conjunto de personas nacidas en una época similar, que, hermanos, comparten influencias culturales y sociales muy semejantes, adoptando, por supuesto, una actitud, como ya dijimos, semejante, similar, una actitud muy parecida, hermano. Bueno, hermano, el pensamiento, una actitud muy parecida tanto en pensamiento como en acciones. Por ejemplo, hermanos, en los años 80 se levantó una generación que revolucionó en la música rock, por ejemplo. Entonces todo mundo escuchaba rock. Y todo mundo, hermanos, comenzó a escuchar ese tipo de música, vivir ese tipo de música y andar con ese tipo de música. Como esas acciones podemos mencionar tantas más en cada una de las generaciones que se levantaron. Cada generación, por supuesto, se caracteriza por algo, ya sea por algo bueno o también puede ser por algo malo. Hermanos, cada generación que se levanta es una generación con fortalezas y es una generación también con debilidades. En alguna ocasión, por ejemplo, les mencionaba que la generación de hoy, que se le conoce como la generación de cristal, y de cristal porque es una generación que se rompe fácil, que no soporta, que no aguanta, que es una generación que es un tanto débil, una generación, hermanos, que se quiebra, hermanos, con cualquier cosa, que no es como antes, hermanos, que de pronto se le regañaba, por ejemplo, al muchacho y el muchacho todavía daba las gracias diciendo, bueno, gracias que me regañaste porque de esta manera yo aprendo. No, hoy en día lo regañan y va corriendo con mamá y con papá, hermano, porque se quiebra fácilmente. Es una generación, hermanos, actual que de alguna manera no podríamos decir que tiene todas las debilidades. No, también tiene fortalezas, como por ejemplo, hoy más que nunca la generación de hoy es una generación más intelectual, más capaz, más diestra, con más conocimiento. Vaya, hermanos míos, hoy en día hasta los niños saben manejar mejor el celular que nosotros los adultos. Así que entonces, hermanos, bueno, es una generación con una fortaleza, con un conocimiento tremendo, hermano, pero con una debilidad también muy grande. Es muy frágil, muy no tan resistente. Bueno, hermanos, cada generación se caracteriza por algo, ya sea bueno, dijimos, o algo malo, con fortalezas y con debilidades. Y nosotros de cada una de las generaciones podemos aprender algo, por supuesto. Tomar ejemplo para imitarlos o también, hermanos, para no seguir sus pasos. Es por eso que vamos a considerar 4 generaciones en el libro de Proverbios. 4 generaciones en el libro de los Proverbios, las cuales están descritas aquí en estos versículos de Proverbios capítulo número 30, donde dimos lectura, versículo 1 al versículo número 14. Ahí están.
Pero hoy nos ocupa la primera generación que dice así, ¿verdad? Al considerar cada una de estas generaciones, podemos considerar si es sabio de nuestra parte imitar aquella generación o no es sabio. Veamos la primera generación. ¿Cuál es la primera generación? La generación rebelde. ¿Cuál es la generación? La generación rebelde, que se caracteriza por la rebeldía. Capítulo número 30, versículo 11 dice así: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Bueno, hermanos, la palabra rebelde, porque ya vimos lo que significa generación. Generación es el conjunto de personas, ¿verdad?, que nacidas en una época similar, que comparten influencias culturales y sociales, que tienen una semejanza tanto en pensamiento como en acciones. Pero ¿qué es esa generación rebelde? ¿Qué es rebeldía? ¿Qué es rebelde? ¿Qué significa la palabra rebelde? Bueno, la palabra rebelde, hermanos, significa desobediente. ¿Qué significa rebelde, hermanos? Es decir, que puede ser que alguien diga, bueno, no es lo mismo la rebeldía que la desobediencia. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero tiene que ver. Es decir, que el que es rebelde, por consecuencia, es desobediente. Bueno, no solo es desobediente, también significa indisciplinado. Rebelde significa indisciplinado, rebelde significa indómito. Rebelde significa indomable, es decir, como el salmista David lo describe en el libro de los Salmos, dice: no seas como el caballo o como el mulo, dice así el salmista David. Personas indomables, personas tan rebeldes, hermanos, como un animal bronco que no se puede domar. Hermano mío, rebelde significa indócil, es decir, que no es dócil, como aquel animalito, por ejemplo, que uno le va a agarrar la cabecita, por ejemplo, al animalito, y ¿qué hace el animalito? De pronto empieza rápidamente a ponerse a la defensiva. Así es el rebelde. Es gruñón. Bueno, hermanos míos, rebelde también significa insumiso, es decir, que no es sumiso, no es dócil, no es noble. Hermano mío, rebelde significa inconformista, es decir, que no se conforma con nada. Bueno, hermano, si su papá o su mamá, por ejemplo, en la comida le dan de comer pozole, por ejemplo, ¿él qué quería? Bueno, ese día él no quería pozole, ese día quería mole, por ejemplo. Ese día quería mole. Bueno, al otro día le dan mole, pero el problema es que al otro día no quería mole. Al otro día, ¿qué quería? Al otro día quería otra cosa. Nunca está conforme. Si la comida está fría, entonces, hermano, no está conforme porque la comida está fría. Pero bueno, si se la ponen caliente, entonces tampoco le gusta porque se pasó de caliente. Bueno, hermano, si le faltó sal, está inconforme. Y si le falta sal, si le sobra sal, hermano, está inconforme. De todo está inconforme. Una persona rebelde es inconformista. Una persona rebelde significa, fíjense ustedes lo que significa contestatario, es decir, que contesta todo, rezongón, en otras palabras. Oiga, ¿usted conoce gente así, hermano? Bueno, los normales conocemos gente así, hermano, contestones, pero a todo lo que da. Y contesta no para bien, sino para mal, para contradecir. Esa es la palabra rebelde. Significa rebelde, que es contestón. Y finalmente, hermanos, encontré que la palabra rebelde también significa reacio, es decir, una persona grotesca, una persona que sus modales son recios, son agresivos. Hermano mío, esa es la palabra rebelde. Bueno, hermano, debo decirles que son muchas las formas en que se manifiesta esta rebelde acción, pero hay un comienzo, donde comienza todo, y es, hermanos, es la resistencia a la autoridad del Padre. Ahí comienza todo. ¿Dónde comienza la rebeldía, hermanos?
a la resistencia a la autoridad de los padres. Cuando un hijo comienza a resistir la autoridad de su padre y de su madre, ahí comenzó el grande problema, hermano mío. Hermano, bueno, es que el problema es que los papás muchas veces colaboran en eso. ¿Cómo es que los padres colaboran en eso? Sí, porque de pronto el niño hace un berrinche y ¿qué dice la mamá? ¡Ay, qué bonito mi niño! Mira cómo hace su berrinche. Bonito que hace el berrinche. Bueno, el problema, hermano, es que ahorita sí se ve bonito, por supuesto. Todo lo que un bebé hace es gracioso porque es bebé. Pero ese bebé no va a ser bebé todo el tiempo. Ese bebé va a crecer y a medida que crece, al rato el berrinche va a ser más difícil, más agresivo, más grotesco, más desafiante. Y entonces llegará el momento en el que el padre y la madre ya no podrán controlar a su hijo. ¿Dónde comienza entonces el asunto de la rebeldía? En casa. Comienza, hermano, cuando el padre y la madre no enseñan hermanos, ese respeto hacia la autoridad en casa. Hermano mío, ellos comienzan a despreciar la corrección y indebidamente profanando su nombre, porque terminan profanando el nombre de su padre. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el hijo necio es vergüenza ¿de quién? De su padre, de su madre, el hijo necio. Nadie, hermano mío, presume un hijo necio. Nadie dice, mira mi hijo, te presento a mi hijo fulano de tal, es un necio, pero estoy orgulloso de su necedad. ¿Quién dice eso? Nadie dice eso. Nadie se enorgullece de la necedad de su hijo o de su hija. Entonces, hermano mío, es que profana el nombre de su padre aquel hijo. Se refiere precisamente a hijos que desprecian, hijos que insultan o que maldicen a sus padres en lugar de bendecirlos, en lugar de respetarlos y de cuidarlos. Bueno, hermanos, este versículo describe una generación caracterizada por la falta de respeto, hermano. Es que si un padre permite que su hijo o su hija le falte el respeto, el problema no es que le falte el respeto la primera vez. El problema es que le va a faltar al respeto una segunda vez y una tercera vez y una cuarta vez, y va a llegar el momento en que va a decir como aquel juez injusto de la Biblia que dijo, ni temo a Dios ni temo a hombre. Oiga, si no temía a Dios, si no le tenía respeto a Dios, ¿ustedes creen que iba a respetar a los hombres? Por supuesto que no respetaba a nadie. Pero ¿dónde comienza todo? Dijimos, comienza en casa. Hermano mío, entonces, hermanos, la falta de respeto, la ingratitud y la deshonra hacia los padres. El texto bíblico advierte sobre una sociedad que ignora la autoridad y el cuidado de sus padres, de sus progenitores, pues son los padres, hermanos, que se sacrifican constantemente por sus familias. Es el padre el que se sacrifica, es la mamá la que se sacrifica. Pensemos nosotros, por ejemplo, hermanos, y ya en alguna ocasión les he dicho, si ahora saca el celular mamá y saca el celular la hija, ¿quién tiene mejor celular? ¿La hija? Oiga, hermano, que si la mamá trae unos tenis ahí medio rotos, y hermano, y la hija, ¿cómo trae sus tenis? ¿Qué marca trae de tenis, hermano? Él no quiere cualquier marca. Hermano, entonces, hermano, ayer el hermano Daniel mencionaba que marca Chabelo y todo eso. No, que Chabelo van a querer, hermano. No, hermano, no, Chabelo ya no quieren. No, ¿qué marca buscan, hermano? Sí, buscan marcas de renombre. Entonces, hermano mío, los que se sacrifican constantemente son los padres, pero poco se les reconoce a los padres muchas veces, reflejando una actitud de soberbia y de autojustificación, que de pronto los hijos dicen, bueno, es que yo le rezongo a mi papá o le rezongo a mi mamá por esto, pastor, por aquello, por lo otro. Bueno, yo no sé si tengas o no tengas razón al rezongarle a tu padre, al estar de rebelde contra tus padres. Yo no sé si tengas o no tengas razón, pero lo que yo te digo es que la Biblia dice que esa no es la mejor opción.
Así que, hermano mío, bueno, debo decirte en primer lugar, esa actitud de rebeldía es una actitud con consecuencias. ¿Es una actitud con qué, hermanos? Con consecuencias. Veamos en la Biblia, hermano, el libro de Proverbios ya nos había hablado sobre el peligro que conlleva maldecir. ¿Qué es maldecir? El que maldice a su padre. ¿Qué es maldecir? Maldecir es lo que la palabra está diciendo, maldecir, es decir, mal hablar. Hablas mal de tu padre, insultas a tu padre, le dices cosas irreverentes a tu padre. Eso es maldecir al padre. Y luego a su madre, bueno, no dice que la maldice, pero también dice, pero no la bendice tampoco. O sea que es lo mismo, deshonra al padre y deshonra a la madre también. El libro de Proverbios ya nos había llevado a corregir esto de maldecir a nuestros padres en lugar de honrarlos. Veamos lo que dice el capítulo 20, versículo 20 de Proverbios. Capítulo 20, versículo 20, vayamos a esta parte y leamos que dice así. Fíjense, el que maldice a su padre o a su madre, ¿qué pasará con él? Su lámpara será apagada en obscuridad tenebrosa. ¿Cuál es la lámpara? Bueno, hermano mío, su conocimiento, su afán, sus planes, sus proyectos, su vida, su negocio, todo lo que tenga que ver con su vida, el que maldice padre o madre, su lámpara se apagará. Encenderá la luz de un negocito, ¿y qué va a pasar con esa luz? Se va a apagar, hermano. Va a encender la luz de que, bueno, quiero estudiar esto, ahora quiero estudiar porque mejor ya vi que mejor es estudiar. Bueno, va a entrar a una escuela a estudiar. ¿Qué va a pasar? Su lámpara se apaga. Nomás no dio una en la escuela. Pero ¿por qué si yo estudiaba tanto? Es que maldijiste a tu padre y a tu madre. Tu lámpara se está apagando. Se apaga la lámpara en la escuela, se apaga la lámpara, hermano, en el trabajo, se apaga la lámpara en todo. Hay gente que de pronto dice, oye, a mí me va mal en la vida. Aquella muchacha que de pronto dice, oye, a mí todos los muchachos me tratan mal. Bueno, yo no tengo suerte en eso. No es que no tengas suerte, es que ve qué estás haciendo con tus padres. Porque, hermano mío, dice aquí de manera muy clara, el que maldice a su padre y a su madre, su lámpara será apagada en obscuridad tenebrosa. Entonces no va a encontrar la salida. ¿Por qué? Porque maldijo a su padre y a su madre, no lo respetó. Y luego entonces, hermano mío, esto refleja una falta de respeto general por la autoridad. Comienza, hermanos, ignorando, maldiciendo, rezongándole a su padre, y después ¿a quién le va a rezongar y a desobedecer? Pues a todo mundo. Hermano mío, algo que nos puede empujar precisamente a sufrir de una manera terrible. Regresemos al capítulo número 30, pero en el versículo número 17. Fíjense cómo dice el capítulo 30, versículo 17. Dice así la escritura. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos lo saquen de la arroyada y tráguenlo los hijos del águila. En otras palabras, ¿verdad? Este rey que escribe estos proverbios dice, bueno, dice, el ojo que escarnece a su padre, es decir, aquel muchacho que está ciego porque no ve su mala actitud hacia sus padres, aquel hijo que no entiende la mala actitud porque está ciego, pues dice que un día los cuervos le saquen los ojos también. Si quiere vivir ciego, que de una vez viva ciego, no solamente moralmente, sino aún hasta físicamente. De una manera poética, pero el rey lo dice. El ojo que escarnece a su padre y que menosprecia la enseñanza de su madre, que los cuervos les saquen los ojos. Y entonces, porque de plano, pues de todos modos está ciego, dice, que quede más ciego. Y no dice así la palabra de Dios cuando dice el que está sucio, ¿qué dice? Que se ensucie más. Ese es su deseo, ese es su anhelo, esa es su vida. Si se va a ensuciar, que se ensucie. Por eso en este caso dice aquí el rey que escribe estos
Proverbios dice, bueno, si un hijo ha quedado ciego, que no ve la mala actitud hacia sus padres, un día quedará ciego completamente. ¿Y qué significan esos cuervos y esa águila? Dice, tráguenlo los hijos del águila. ¿Qué significan esos cuervos y esa águila? Que mire, mi querido hermano, en la vida habrá gente, hermano, más tremenda, más rebelde, más agresiva de lo que él ha sido con sus padres. Y así como él ha despreciado a sus padres, en la vida habrá otros más despreciadores. Aquellos que significan los cuervos y el águila, alguien más grande que él que vendrá, y así como él hizo estragos en la vida de sus padres, también la harán en su vida, en su propia vida. Entonces, hermano mío, esa mala actitud de rebeldía trae consecuencias. Ahora, dije en primer lugar. En segundo lugar, es una actitud de los últimos tiempos. Es una actitud de este tiempo, hermano mío, porque en todas las generaciones surgen personas que son ingratas y rebeldes, hermanos. Eso siempre ha habido, hermano mío, y muchas de ellas desarrollaron esas actitudes cuando eran niños. Ya dijimos, cuando eran niños. No se les corrigió, no se les enseñó, no se les dijo. Miren, hermano, yo les digo con mucho amor. Hay gente que de pronto dice o lo toma muy personal, y está bien que lo tome personal, pero es general, no es personal. Hermano mío, ¿cuántos niños pasaron a cantar aquí? ¿Los contaron? ¿Cuántos fueron? ¿No? Bueno, 6 con la que estaba ya en brazos. Eran 5 los que estaban acá. Ahora la pregunta es, ¿son 5 niños en total en la iglesia? No, no son 5. Y como dijera el Señor, ¿y los otros dónde están? Bueno, hermano mío, bueno, yo vi jóvenes que pasaron aquí, jóvenes, y otros se quedaron en su lugar. Y entonces, hermano mío, imagínate en eso. Entonces los niños, todo comienza ahí. Por eso dije, en todas las generaciones surgen personas que son ingratas y rebeldes, y muchas de esas desarrollan esas actitudes, pero son desde que son niños. Y tantas veces se les ha dicho a ustedes, bueno, miren, hermanos, hay la grande bendición en esta iglesia de tener una maestra que está al frente de los niños, que pone su tiempo, su dedicación, su esfuerzo, su amor para poder hacer esto, hermanos míos. Pero los padres no los traen. Entonces, ¿cuándo van a aprender una buena actitud los hijos, hermano? Bueno, si usted no se los enseña, tráigalos para que otros les enseñen. A los jóvenes, mándelos, tráiganlos, motívenlos. Casi que dígale, mira, hijo, bueno, ¿cuántos hijos piden una hamburguesa en la noche? Oye, una hamburguesita, ¿no? Pues dile entonces, está bien, te voy a comprar tu hamburguesa, pero vete primero al grupo de jóvenes. A los intermedios igual. Está bien, mira, está bien, te voy a llevar a tal lugar, pero vete al grupo de los intermedios primero. Busca a Dios, échale muchas ganas. Y entonces, hermanos míos, de una o de otra manera motivarlos. ¿Por qué? Porque, hermano mío, miren, hermanos, muchos de esos niños desarrollaron esas actitudes cuando eran niños. Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo que que habría una generación de personas que surgiría durante los últimos tiempos. Vayamos a ver lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 2 al 5. 2 Timoteo en el capítulo número 3 versículo 2 al versículo número 5. Gloria a Dios. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 2 al versículo número 5. Dice así, vamos a leer desde el versículo 1, dice así: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo son los tiempos? Peligrosos, hermano. No que dice difíciles. No, déjalo difícil, lo peligroso. ¿Cuál es ese tiempo peligroso? Versículo 2, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros,
vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres. Otra vez lee esa parte: desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y ahí está el consejo: y a estos evita. Mi querido hermano, en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, habría gente, habría muchachos, habría hijos, hermanos, que desobedecerían a los padres. Ellos amadores de sí mismos, hermanos, y como bien dice aquí, hermanos, egocéntricos que solo piensan en ellos. De manera, hermanos, observemos entonces el consejo de San Pablo cuando termina hablando en el versículo 5. ¿Qué hay que hacer con esos? Incluso con aquellos que son desobedientes a los padres, porque de pronto uno ve allá, ve este ejemplo y ve el otro ejemplo y ve el otro ejemplo, y por eso dije hace un momento, uno conoce generaciones, y ya sea para imitarlos o para no imitarlos, para hacer como ellos hacen o para no hacer como ellos hacen. En este caso, hermano, si hablamos de los desobedientes a los padres, el consejo de San Pablo en el versículo 5 termina diciendo: y a estos evita. En otras palabras, mi querido hermano, no seas como ellos. No te vuelvas igual que ellos. Pero si allá en mi salón, allá todos mis compañeros dicen que ellos a sus padres no les obedecen. Bueno, ya lo he dicho, es que todos tus compañeros no son cristianos. Ellos no conocen a Dios ni tienen temor de Dios. Ellos no saben ni siquiera qué es Dios, pero tú sí. Tú eres cristiano, tú tienes que hacer la diferencia. Tú tienes que ser diferente. Allá todo mundo no obedece al maestro, que no lo obedezcan, tú sí obedécelo, haz la diferencia. Tú eres diferente, eres hijo de Dios, haz que tu luz brille, como cantamos hace un rato. Evítalos, no te vuelvas igual que ellos, sé diferente. No se trata de imitar a fulano y a perengano, aquel que es bueno o buena, aquel que es noble. No, se trata de que seas tú mismo, pero que seas cada día mejor. Entonces, en este caso, hermanos, esta actitud comienza, dijimos, desde que son niños en la sociedad, que no respetan a sus padres, y eso se refleja en la vida adulta. Les cuesta escuchar. ¿A quién escuchan? A nadie, porque las principales figuras de autoridad en su vida no le enseñaron a hacerlo. No le enseñaron a respetar. Así que, hermano mío, enséñale a tus hijos. No permitas que tus hijos sean una generación de gente rebelde. Hermano mío, esa actitud, en tercer lugar, desobedece el mandamiento de Dios. ¿Por qué es un pecado? Porque desobedece el mandamiento de Dios. Vayamos a ver, hermanos míos, en la Biblia, esta falta de respeto hacia los padres nos revela un total desprecio hacia el mandamiento de Dios. ¿Cuál mandamiento? Bueno, hay un mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo número 12. Vayamos nosotros, ahí dice Éxodo capítulo 20, versículo número 12, de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es un mandamiento de parte de Dios. El Señor no nos da opción, sino que el Señor dice simplemente: honra a tu padre y a tu madre. Y es que el Señor, hermano mío, no nos dio opción de escoger a nuestros padres. Él fue el que nos lo dio, y ahora por eso es que Él nos exige respeto hacia la autoridad que Él nos puso, que Él nos dio. Hermano mío, esa generación siembra, hermano, semilla de conflicto. La generación rebelde siembra semilla de conflicto que se convertirá en una amarga cosecha de conflictos personales y comunitarios también. No solo se acarrea problemas para él, sino para todos los que le rodean. Dice este versículo que leímos:
porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque hay gente que muere tan joven. No es, hermanos, digamos la regla de que murió joven porque era desobediente a los padres y rebelde. No, pudo haber sido cualquier otra causa, pero entre todas esas causas existe esta también. Algunos, sus días no son tan largos, ni su vida es tan provechosa, porque fueron rebeldes hacia sus padres. Hermano mío, este mismo mandamiento lo encontramos en Efesios capítulo número 6, versículo 1 y 2, donde dice ahora San Pablo, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo. Y en Efesios, en el capítulo número 6, gloria al Señor, versículo número 1 y versículo número 2, gloria a Dios. Efesios capítulo número 6, versículo 1 y 2 dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Versículo 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que, hermano mío, nos da el mismo mandamiento el Señor. Veamos que obedecer entonces el mandamiento traerá bendición a nuestra vida, hermanos. Hay diversas maneras entonces. Yo quiero terminar diciéndole a usted, hay diversas maneras de retribuir a estos hombres, nuestro padre y nuestra madre. Hay diversas maneras de retribuir a estos hombres en nuestras vidas. Pero a veces, para muchos es difícil saber con qué cosas y cómo simplemente en la vida cotidiana reconocer y honrar a los padres. ¿Cómo lo hago?, dicen algunos. Entiendo que debo honrarlo, pero ¿cómo lo hago? Bueno, mi querido hermano, a medida que te sumerges en las maneras bíblicas y en la palabra de nuestro Dios, entonces comenzarás a reconocer y a fortalecer tu relación con tu Padre Celestial, y automáticamente terminarás también fortaleciendo tu relación con tu Padre terrenal. Porque solo la palabra de Dios es la que nos lleva a entender y saber cómo vivir la vida frente a nuestros padres. Él es el que nos dice, Él es el que nos mueve, el Espíritu Santo, a hacer cosas buenas hacia ellos. Hónralos, honra a tus padres, hermano. Honrarlos no es solamente no faltarles al respeto, el respeto, sino también dejar bien parado el nombre de tus padres. Que dejes a tus padres orgullosos de tu forma de vivir. Que tus padres puedan decir al final de todo: hijo, eres un orgullo para mí. Hija, tú eres mi orgullo. Es que esto lo vemos reflejado en la vida del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, en la mañana lo mencionábamos, y no porque nosotros lo decimos, sino porque lo dice la palabra de Dios. El Señor Jesús estaba en la tierra, y un día, un buen día, el cielo se abrió, y cuando el Padre Celestial se trató de dar testimonio de su Hijo y hablar palabras para su Hijo y reconocerlo frente a todo el mundo, el Señor desde el cielo habló y dijo: este es mi Hijo amado, en Él yo tengo todo contentamiento, en Él me complazco. ¿Por qué se complacía el Padre en su Hijo? ¿Porque era un hijo rebelde? ¿Porque era un hijo necio? ¿Porque era un hijo desobediente hacia su Padre? No. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, un ser que vino desde el cielo siendo Dios y se humilló a tal grado, hecho obediente hasta la muerte, dice la Biblia. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Podía haberse rebelado, podría haberle rezongado al Padre, podría haberse enfrentado a Él y decirle: Padre mío, ¿por qué me mandas a morir por esta generación impía, por esta generación de pecadores, si yo no me he portado mal? Yo no he hecho nada malo. Yo he estado contigo, como decía aquel hijo del hermano del hijo pródigo. Yo he estado contigo, Padre, nunca te he defraudado.
Yo nunca he tomado nada tuyo y nunca he derrochado tu riqueza. Y nunca me has dado un cabrito, decía él, y le rezongó a su padre. Su padre tuvo que abrirle los ojos diciéndole: ay, hijo mío, tú eres mi hijo y tú has estado conmigo. Yo no tengo ningún problema contigo. Y todo lo que yo tengo es tuyo. Tú no tienes que pedir nada. Cuando tú quieras un cabrito, tú no tienes que pedírmelo a mí. Son tus cabritos. Porque al final de cuentas el que va a heredar todo esto eres tú. Tú no tienes que estarme pidiendo un cabrito. Si tú un día quieres un cabrito para compartirlo con tus amigos, ven y toma el que tú quieras. Mátalo y compártelo con tus amigos. Son tuyos. Pero él le reclamó diciendo: ¿por qué a este hijo que derrochó todo lo que tenía, ahora lo recibes y le vuelves a dar todo, cuando este es un hijo malvado, necio, rebelde, desobediente? Así pudo haber dicho el Señor a su padre: yo he sido fiel contigo, ¿por qué tengo que morir por todos estos pecadores? Sin embargo, él no lo hizo. Se hizo obediente, obedeció al Padre, se humilló, se sometió al Padre, fue obediente al Padre. Y cuando se trató de que el Padre hablara de su hijo, él dijo: este es mi hijo amado, en él yo estoy muy contento. Hermano, joven que hoy estás aquí, niño, adolescente y aún adulto que tiene usted a sus padres, yo le pregunto: ¿qué opinan sus padres de usted? ¿Sus padres están orgullosos de usted también? ¿Su madre se enorgullece de usted? ¿Has honrado el nombre de tus padres a través de tu vida, de tu ética y de tus propósitos? Hermano mío, en la Biblia encontramos hijos rebeldes que dieron dolor de cabeza a los padres, como los hijos de Elí, como los hijos de Samuel, como Absalón, hijo de David, como el hijo pródigo. Ya dijimos que fueron rebeldes y necios. Pero hermano, porque ellos fueron así, ¿usted también quiere ser así? Finalmente yo quiero terminar volviendo otra vez a la historia del hijo pródigo. Un hombre necio, un hijo necio, rebelde, derrochador, ingrato, desobediente al padre. Pero cuando él se fue de casa y cuando vio que allá lejos de casa no era lo mismo que estar en la casa de su padre, y yo siempre me pregunté, hermano, ¿por qué el hijo pródigo tuvo que irse? ¿Por qué el hijo pródigo abandonó a su padre? Si allá tenía todo. A lo mejor tú o a lo mejor usted no tenga grandes cosas en su casa, pero a lo mejor sus padres, aunque sea una camita, se la tienen. Aunque sea una comidita sencilla, se la tienen. Todo tiene usted en su casa. ¿Por qué tiene usted que irse? ¿Por qué tiene que menospreciar a sus padres que tanto se han sacrificado por ti? ¿Por qué? Cuando el hijo pródigo se fue y pidió el dinero, la herencia de su padre, la pregunta entonces es: ¿por qué se lo pidió? Y el padre se lo dio. ¿Por qué se lo pidió? Y analizando esta historia decimos: porque era un hijo que allá en la hacienda, en la casa de su padre, ¿a qué hora se paran en la hacienda? Allá en el rancho, en el pueblo, ¿a qué hora se levantan? Para ir a darle de comer a las vacas, a los marranos, a las gallinas, a los chivos. ¿A qué horas? A las 5, las 4 de la mañana. A las 5 ya desayunaron. Vaya, si salen tarde, a las 6 de la tarde ya salen con su morral y con su lunch, listos para ir y ordeñar las vacas, acarrear toda la pastura, limpiar los chiqueros, lavar todo, traer, hermano mío, las cosas, recoger todos los huevitos de la gallina, todo, hermano mío. A las 5 tienen que levantarse. Y este hijo ingrato y desobediente, ¿a qué horas quería pararse?
¿No les parece algo similar a muchos hoy en día? Que de pronto quieren levantarse como a las 11 de la madrugada y todavía sienten que se desvelaron. Mi querido hermano, es que son hijos muy ingratos. ¿Por qué tienen que levantarse a esa hora? Levántate más temprano, respira el aire fresco, respira la frescura de la mañana. Los primeros rayos del sol son muy buenos para los huesos, para el calcio de los huesos. Respira. Los primeros rayos del sol sirven para fortalecer los huesos, y el primer aire de la mañana sirve para refrescar tus pulmones. No hay mejor aire que ese. Así que, ¿por qué quiere levantarte tarde? El hijo pródigo quería levantarse tarde y estaba harto de que su padre lo levantara temprano todos los días, y es por eso que él dijo: me voy de casa. Y se fue de casa. ¿Por qué más se fue de casa el hijo pródigo? Porque no le gustaba que lo mandaran. Quería vivir libre. Quería hacer las cosas que él pensaba que estaban mejor, diciendo quizás su padre: tú no sabes, eres un ignorante. Cuando muchas veces les he dicho: ¿por qué un hijo tiene que decirle a su padre que es ignorante? Si su padre ha vivido 3 veces la vida que ya viviste tú, ¿por qué crees que es ignorante? Él conoce 3 veces más de lo que tú conoces, porque ha vivido 3 veces más que tú. Tú tienes 20 años, él tiene 60. Tú tienes 15, él tiene 45. ¿Cómo crees tú saber más que él? ¿Cómo crees tú que tú sabes más que ella? Ella sabe lo que te está diciendo. No seas ingrato con tu padre y con tu madre. Ahora, el hijo pródigo se fue porque no le gustaba que lo mandaran, porque no quería levantarse temprano, porque no quería trabajar. Pero cuando él se fue y vio que lejos de su casa la vida no era igual, la vida no era la misma. Aquí hay jóvenes que han venido a estudiar de otros lados, que se van, que migran por la necesidad. Uno de ellos es Isaí. Él se vino con la ilusión y la esperanza. Y yo no digo que se vino huyendo de su casa, sino se vino con la ilusión y la esperanza de salir adelante y de estudiar una carrera. Y ahí está. Y su madre amablemente y con mucho sacrificio se vino también con él, para hacerle su comida, para tenerle su ropa, para que cuando llegara de la escuela no tuviera que calentar nada, para que cuando él llegara de la escuela había quien lo estaba esperando. Eso era tan fácil y tan sencillo. Y el que tenía que sacrificarse era el papá, que se quedó por allá solo. Pero ahora ya está solo Isaí. ¿Es lo mismo? ¿Verdad que no? Nunca es lo mismo. Jamás será lo mismo cuando mamá y papá ya no están cerca de nosotros. Nunca. Ahora Isaí llega de la escuela. Ahora ¿quién te ruega de comer? Ahora ¿quién te llama a comer? Ahora ¿quién te prepara la comida? Si no te la preparas tú, entonces no comes. Si no te ruegas tú, entonces nadie te va a rogar. Esa es la vida que tenemos junto a nuestros padres. Por eso, queridos hijos, amemos a nuestros padres. ¿Te parece amarlos? ¿Te parece hoy darle gracias a Dios por tu papá y por tu mamá? Hoy yo te invito a que vengamos a los pies de Cristo. Acércate a los pies del Señor. Ven a Jesús y dile a Dios: Señor, yo te doy gracias por mi papá y por mi mamá. Yo no quiero ser una generación que maldiga a su padre y a su madre. Yo no quiero ser parte de esa generación. Yo quiero ser otra generación, una generación que lo bendiga, una generación que ponga en alto su nombre, una generación que los ponga orgullosos de mí. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, con la ayuda del Señor, y vamos a venir a Cristo y vamos a pedirle a Dios: Señor, ayúdame a honrar a mis padres, ayúdame a honrar a mi mamá, a mi papá.
Ayúdame a quererlos, a amarlos. Gloria al Señor. Vamos a orar. Venga a los pies de Cristo. Acérquese a los pies del Señor o allí en su lugar, a donde usted guste, pero doble sus rodillas. Clame a Dios. Dígale a Dios: Señor, ayúdame a ser un buen hijo. Vamos a clamar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy delante de tu presencia nos acercamos y te damos gracias. Damos gloria a ti, damos honra, damos adoración a tu nombre, Padre mío. Gracias damos, Señor mío, el día de hoy, porque tú nos has enseñado a través de tu palabra. Hay generación rebelde, generación que maldice a su padre y que a su madre no bendice. Padre mío, es cierto que hay generación mala y perversa, pero nosotros no queremos ser parte de esa generación. Tú no nos has traído a este mundo para hacer maldición. Tú no nos has traído a este mundo para que podamos, Señor, deshonrar a nuestro padre y a nuestra madre. Tú no nos has traído aquí, Señor mío, para que nosotros seamos hijos rebeldes e hijas rebeldes, sino todo lo contrario. Tú deseas que nosotros seamos hijos buenos, hijos nobles, hijos obedientes, hijos leales, hijos santos, hijos consagrados, hijos de provecho. Ayúdanos, por favor, a lograrlo. Ayúdanos, Dios mío, a poder, Padre mío, vivir una vida agradable y justa delante de ti, Señor, y delante de nuestros padres. Ayúdanos a amarlos, a respetarlos, a honrarlos, a hacerlos sentir orgullosos de nosotros, Señor. Por favor, no somos perfectos. Tenemos muchos errores, Padre. Fallamos mucho. A veces en nuestro mejor intento de ser buenos, terminamos siendo malos. Muchas veces cuando más queremos portarnos bien, es cuando más terminamos portándonos mal. Por favor, ayúdanos, que cada día de nuestra vida y a cada paso que demos, seamos sabios, inteligentes, seamos pensantes, y que podamos nosotros, Señor, caminar firmes, caminar en santidad, amar tu palabra. Que cada joven, como dice tu palabra, limpie su camino guardando tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. En tus manos está nuestra vida, pero sobre todo queremos ser buenos hijos tuyos, buenos hijos de Dios. En tus manos nos dejamos, en tus manos nos ponemos. Ahora vamos a salir. Te damos gracias, pero no sin antes rogar que en esta semana tú seas con nosotros. Acompáñanos cuando vayamos al trabajo, cuando vayamos a la escuela. Señor, los que estudian, acompáñalos en sus estudios. Dales de tu gracia y ayúdales en sus proyectos. En el nombre de Jesús, ábreles puertas. Te ruego, Dios, que el que va al trabajo en esta semana, tú seas con él. Lo cuides y lo defiendas, le protejas. Ya estando en el negocio, en el puesto, en el taller, en la fábrica, Dios de los cielos, en la oficina, donde quiera que esté cada uno, ahí esté tu presencia. Finalmente ruego, Dios, que bendiga los diezmos que tus hijos traen al alfolí. Señor, bendice sus diezmos, bendice sus manos, bendice su casa conforme a tu palabra. Tú dices que abrirías las ventanas de los cielos y vaciarías bendición hasta que sobreabunde. Hazlo, querido Padre, con ellos, en el nombre de Cristo. Y cuando creemos que nos has escuchado, rogamos entonces que la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión y la participación con el Espíritu Santo sea con todos, hoy y siempre, Señor. Amén, Señor. Amén. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.